Hasta un recóndito pueblo de la provincia de Córdoba tuve que seguir el rastro del gitano, con la esperanza de que esta vez fuera el rastro correcto y de una vez por todas tenerlo cara a cara. Luego, presumía yo, sería fácil persuadirlo y si no lo convencía el hecho artístico y el reconocimiento, estaba el dinero, ese vil engrasador de engranajes oxidados que se encargaría de todo el resto. Una rara sorpresa me llevé al encontrarme en San Ramona, un pueblo fundado por una colonia alemana que se instaló hace décadas en las pacíficas sierras cordobesas. San Ramón está ubicado a varios kilómetros al noreste de Córdoba capital, sobre la costa sur de la gran laguna de Mar Chiquita. Tiene un balneario encantador y uno podría adivinar que el sol brillaba fuerte durante casi todo el año al ver el tono bronceado uniforme de sus habitantes. Entré a un hotel viejo, aunque bien mantenido, y en pleno centro de San Ramona. Ya había hecho una reserva online, llegué al vestíbulo y me anuncié. El hotel El Tercer Reich era un hermoso inmueble de principios del siglo pasado, levantado en la ladera del Cerro Mitué, o más conocido por los locales como el Cerro Franz von Papen. Sí, ya sé, suena a una obviedad y un chiste clásico, una colonia alemana, todos hijos de nazi, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con esa observación, solo que no es un chiste. Si googlean podrán comprobar que lo que describo es tal cual. Al principio mi secretaria se negó a hacer la reserva porque venía de una herencia judía a través de sus abuelos y quería cambiarme de hotel, incluso a otro pueblo, aunque estuviera a 1 hora y media de distancia. Así que decidí hacerlo yo mismo. La encargada del hotel me aseguró que si bien eran una colonia alemana, ya no había nadie que simpatizara con las ideas del partido nazi. Eso es de otra época, no negamos el pasado, pero no lo repetimos en el presente. Con esa frase me alcanzó y además era el único hotel del pueblo. Al entrar, luego de maravillarme con la arquitectura, me quedé mirando la enorme cantidad de fotos en blanco y negro que cubrían la pared detrás del mostrador. Eran imágenes antiguas, rostros rígidos que me observaban desde su lugar con los ojos muertos. La joven que atendía me dio la llave, caminé unos pasos por el pasillo, luego volví al vestíbulo y ella me miró sorprendida por mi rápida aparición. ¿Se le olvidó algo, señor? Es una... dije señalando un cuadro en blanco y negro con una bandera y un símbolo inconfundible. ¿Una? ¿Es una esvástica? ¿Cuál? Esa, la de allá, señalé insistentemente una foto en particular. ¿Esa? Sí, correcto. ¿Es una esvástica por? No, sinceramente no tenía una respuesta. No es que... ¿Le llamó la atención? Y sí, un poco sí. ¿La esvástica le llamó la atención? Digamos que no es muy común, ¿no? ¿No es común ver esvástica en los lobbies de los hoteles? Y no, sinceramente no es algo muy común, mucho menos si dicen que no son nazis. Dije, buscando una sonrisa cómplice que nunca llegó. ¿Qué le hace pensar eso? Que tienen un símbolo nazi pegado en la pared. Además el hecho de que el hotel se llama el Tercer Reich. También está la estrella de David, sin embargo no por eso va a creer que el dueño del hotel es judío, ¿o sí? ¿La estrella de David? ¿Dónde está la estrella de David? Por ahí. Se dio vuelta y comenzó a buscarla, escudriñando el mural entre cientos de fotos. El otro día la vi. Sí, segura, ¿no? Sí. Continuó buscando hasta que se dio por vencida. Ahora no la encuentro, pero recuerdo haberla visto. De todos modos, si su pregunta es si el dueño del hotel es nazi o si todos los que trabajamos aquí lo somos, la respuesta es no. Bueno, tiene que admitir que si no son nazis, tampoco lo disimulan mucho. ¿Usted es nazi? No. Entonces tampoco podríamos decir que hospedarse en este hotel lo convierte en nazi, ¿no? No, creo que no, pero no es el punto. Si hubiera visto una foto del Elton John en la pared, ¿hubiera supuesto que el dueño es músico gay? No, supongo que no. Es increíble que a esta altura de la historia siga habiendo gente que estigmatiza a las minorías. No, pero... Quiera o no, el partido nazi era una minoría. Pero que intentó dominar el mundo y asesinó millones de personas. Una minoría que fue efectiva con los propósitos que se propuso no quiere decir que no siga siendo una minoría. Como no tenía ganas de discutir, me duché y me tiré a dormir un par de horas antes de salir a buscar al gitano. ¿La chica de la recepción tenía tatuada una esvástica? Me pregunté justo antes de caer en un sueño extraño. Cuando desperté ya era de noche, bajé por las escaleras del hotel. Una magnífica noche de verano me esperaba.
mucha gente sentada fuera de sus casas tomando mate, niños jugando en la calle, vecinos charlando de vereda a vereda sobre el resultado de algún partido de fútbol. Sentí un poco de envidia por los nenes que corrían de un lado a otro con los copos de algodón. Esa sensación se desvaneció de golpe cuando vi en el centro exacto de la plaza principal una cruz de madera invertida de unos 2 metros de altura. A su alrededor unas 15 personas vestidas con túnicas blancas y sombreros puntiagudos, que además les cubrían el rostro, charlaban animadamente como si fueran del Ku Klux Klan local. Un cartel colgaba justo encima de un escenario en donde se anunciaba el Festival Anual de la Tolerancia. La escena era un delirio. Además de los encapuchados, había 2 tipos vestidos de oficiales nazis, 6 hombres disfrazados como mafiosos del Padrino, un par de hinchas de Bocas con gorrito piluso y una bandera que decía Miguel Abuelo presente. Todo esto al mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿Qué es esto?, le pregunté a un chico que parecía tan sorprendido como yo. Son supremacistas blancos, nazis, mafia italiana y barras de Boca. Están festejando el Día de la Tolerancia y de la Diversidad. ¿Tolerancia a quién? ¿A ellos? Exacto, ellos no toleran a nadie, no matan abiertamente porque todavía no hay ningún juez en el grupo, pero si pudieran boletearían a medio mundo. Se amparan en el lema de que hay que respetar a todos por igual y difunden su mensaje, y lo peor de todo es que hay gente que los ve y los sigue. ¿Pero esto no es ilegal? ¿No? Se ve que no. Y eso que todavía faltan los Hell Angels, ¿eh? En el hotel donde yo me quedo... Sí, el hotel de acá, sí, son todos re nazis. Si hubieras descubierto que sos negro judío, te habrían dicho que todas las habitaciones estaban alquiladas o cosas por el estilo, pero bueno, se ve que no sos nada de eso. Mierda, dije yo. Sí, pienso lo mismo. Lo peor es que discursivamente vos podés ser tan intolerantes como ellos, porque si los confrontás, no estarías respetando su derecho a discriminar. Vos y yo sabemos que está mal, pero si su mensaje tiene mejor marketing que el tuyo, perdiste, pasás a ser el intolerante y el retrógrado. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es una actitud de aceptación hacia las diferencias de valores, de actitudes, de sentimientos, de situaciones. Tolerar es precisamente esto, aceptar que yo puedo ser diferente a alguien más, y no solamente en género, en altura, en constitución, en ideas, en creencias, y no por eso me voy a pelear con la persona. En ese momento, uno de los encapuchados de Ku Klux Klan subió al escenario y tomó el micrófono. Y ahora, para cerrar esta hermosa jornada de amor, tolerancia y respeto, presentamos un número musical de un artista local que no es negro ni judío. Con ustedes, El Gitano. Desde que empezó todo este furor por el dúo de boleros que integró en su otra vida, le había dado una gran satisfacción poder mantenerse en el anonimato. ¿Dónde están Sixto y el Gitano?, decían los titulares de los programas de la tarde, y él solo se limitaba a sonreír. Ni siquiera quiso presumir ante sus compañeros de trabajo. Sabía que volver a tocar música sería reconectarse con una parte de sí mismo que creía muerta, y eso le daba un poco de miedo, aunque, después de todo, era humano y nunca dejó de ser un artista. Con el resto del día libre, tomó el colectivo y llegó a su departamento a una hora inusual. Era extraño ver cómo entraba la luz a esa hora, en esa triste y húmeda y gris cueva en donde vivía. Corrió las cortinas, prendió la tele, puso el agua por unos mates y se quedó mirando con los ojos vidriosos la llama azul y amarilla de la hornalla hasta que el agua hirvió. La apagó, pero dejó descansar la pava. Caminó hacia la habitación. Siempre lo había deprimido el revoltijo de una cama desordenada de la noche anterior, sobre todo desde que enviudó. Las sábanas desparramadas, la almohada en el piso, las frazadas arrugadas, ya no eran el reflejo de una larga noche de sexo, sino más bien de pesadillas y del insomnio que intentaba aplacar con alguna que otra pastilla. Se sentó en la cama y se sintió viejo, muy viejo. Abrió el placar, su ropa ocupaba casi todo el espacio, salvo por 1 o 2 vestidos que habían quedado de Martina, que nunca quiso tirar ni regalar. A oscuras tanteó una caja guardada bajo un montón de ropa vieja.
la apoyó sobre la cama y la abrió. Sacó un montón de fotos antiguas y por último un disco de vinilo. Él estaba en la portada junto al innombrable, pero no se sentía como si fuera una foto suya. Esa versión joven de sí mismo tenía poco y nada que ver con ese hombre que ahora lo habían despedido de Tarjeta Naranja. Dejó el disco a un lado y volvió al ropero. Como si fuera Narnia, tuvo que meterse hasta el fondo para sacar el estuche de su guitarra. Habían pasado muchos años desde la última vez que la tocó. La sacó del estuche y comenzó a afinarla. El agua del mate se enfrió, pero no le importó demasiado. Tocó música toda la tarde, el sol bajó y ensombreció el cuarto. Luego de tantas horas le dolían los dedos y decidió dejar de tocar. Esa noche durmió de un tirón, no tuvo pesadillas y no necesitó medicación. La guitarra descansaba plácidamente a su lado como tantas otras noches lo había hecho Martina. Él no se dio cuenta, pero durmió con una sonrisa dibujada en la cara. A la mañana siguiente aceptó la propuesta. Volvería a los escenarios, aunque sea por última vez, pero solo, sin el gitano. Esto no es nada común, pensó Eleuterio, cuando vio un grupo de personas que comenzaba a bajar de 2 camiones completos con equipos, luces, cables, equipo de sonido y una consola. El extraño productor se aseguró de que estuviera bien conforme con el alquiler del escenario, así que agregó unos miles de pesos más para no recibir ninguna queja del dueño del ternerito en celo. A Eleuterio no le quedó otra cosa que quedarse en el molde y ver cómo cambiaba la fisonomía del escenario de su salón sin siquiera poder emitir una sola opinión. En principio hubo serios problemas con la instalación eléctrica, a la que uno de los técnicos calificó con la frase: "Acá no se murieron todos quemados de puro pedo". Eleuterio, el alambrado del escenario lo tenemos que sacar, exclamó el milanesa con una voz de autoridad. ¿Estás seguro?, dijo Eleuterio. Sí, no va a quedar bien con la filmación. Usted imagínese, Eleuterio, estamos hablando de de los regresos más esperados. ¿Ah, sí?, preguntó irónicamente el dueño del lugar. En la historia de la música de este país nunca hubo nada igual. Si esta misma noche resucitaran Papo, Spinetta y Cerati y armaran una fecha en el estadio de River, no le importaría a nadie. Ese evento no sería nada al lado de lo que va a ocurrir en el ternerito en celo. ¡Qué orgullo!, ¿no? Solo le voy a decir que no metas más gente de la que entra porque los voy a sacar de forro del orto a todos, ¿eh? Por supuesto. Por eso este show es casi un secreto. Solo está invitado lo mejor de la música nacional. Viene Tini Stoessel, los 2 hijos de Ricardo Montaner, vienen los Babasónicos, el cantante de Tan Biónica y algunos más. ¿Y por qué las cámaras? Porque hoy todo pasa en las redes sociales, vamos a filmar todo y vamos a ir largando de a poquito para calentar al público antes del gran show o cuando salga el disco. Ay Dios, no sé, estoy muy emocionado, tenemos muchos planes. Este es el punto de partida para un regreso de los más esperados en el mundo de la música. Ajá, dijo Eleuterio mirando con ojos achinados y mascando su escarbadiente. Mire la producción, Eleuterio. Muy impresionante, sí, pero el alambrado del escenario no se mueve. Pero va a quedar mal para las cámaras y además va a venir toda gente de bien. Ahí se equivoca. Usted me alquiló el escenario. La gente que invitó puede venir si quiere, pero si no hay lugar se van a quedar afuera. Eso quiere decir que puede llegar a venir mucho público del ternerito. Y si conociera un poco mejor al público del lugar, sabría que le conviene el alambrado. Eso abrió un mundo de posibilidades que el milanesa no tenía en cuenta. Se dio cuenta de que había hecho un mal negocio. ¿Qué tan picante podría ser el público del lugar? Si ya existía un alambrado para que no le rompan la cara a los artistas, por algo era. Preguntas y respuestas y dudas que aparecían en la cabeza del milanesa. De eso se trata la producción, ¿no? De solucionar problemas y estar atento a todos los inconvenientes que aparezcan. La idea era hacerlo pasar por algo natural, por eso una parrilla alejada de la capital en un ambiente rústico, lejos de los reflectores de los bares de Palermo o de los flashes de los grandes teatros porteños. Luego de convencer a Sixto, googleó un par de lugares alejados pero no tanto, inhóspitos pero no tanto, sobre una ruta que fuera fácil de llegar.
un lugar amplio que no tuviera que ver pura y exclusivamente con la música ni con los comensales invitados. Ninguno de los 70 actores, actrices e influencers y periodistas de rock, músicos y amigos invitados para aquella noche, en otra ocasión se hubieran asomado ni siquiera a pedir una ambulancia en caso de vida o muerte al ternerito en celo. Todo era parte de ese bien intangible que venden los festivales de rock, entre otros, ese viví la experiencia. Incluso hasta se había planteado la posibilidad de hacer una gira por el interior del país en lugares como este, hasta concluir en un Movistar Arena o en un estadio de dimensiones similares, con tickets carísimos para gente que quiera vivir esa experiencia y sentirse pobres o ciudadanos normales en una parrilla grasienta. Esas cosas que a los ricos les encantan. Es como un viaje en helicóptero por encima de una villa que les permite observarlos pero no involucrarse ni correr riesgo alguno. Mientras el milanesa daba órdenes y se reunía con los asistentes para encontrar una salida elegante a la situación del escenario, de un auto se bajaban Hueso y Calambre con la idea de hacerse pasar por clientes y observar la logística del espectáculo.